Uno, grabando. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Astro, muy bien, ¿y tú? Teníamos tiempo sin hablar. Sí, la dinámica diaria como que nos tiene consumidos. Sí. Mira, y te quería preguntar, ¿qué piensas de todo esto que está pasando Rusia, Ucrania, pero no tanto la guerra, porque nosotros no somos expertos geopolíticos, pero el impacto en Venezuela, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, ha habido un poco de confusión para entender cómo este conflicto bélico nos puede afectar a nosotros que estamos además tan lejos, pero tan cerca de Rusia, desde el punto de Así vista es. de las relaciones internacionales, Financiera. que son básicas, sobre todo las financieras. He sabido además del cierre de muchas cuentas que nadie dice, pero sí en ese ecosistema, esa parte del mundo, pues Venezuela, la administración de Maduro pues ha puesto mucha fe y muchos recursos, en el sentido de que... No, y adicionalmente ha sido un vehículo para ellos enfrentar las sanciones que le impuso Estados Unidos. Claro, ese sistema financiero como que nos ha servido en los últimos años para poder convivir allí. Ha habido, poco se habla de eso, Asdrúbal. ¿Por qué? ¿Es por falta de conocimiento? Quizá porque somos poco profundos cuando hacemos los análisis. ¿Por qué hablamos tan poco o por qué sabemos tan poco de cómo funciona ese ecosistema y cómo eso puede afectar nuestra economía? Bueno, yo creo que hay una mezcla de todo lo que dices. Obviamente hay simpleza en muchos análisis, hay desconocimiento, pero también mucha opacidad. Recordemos que el gobierno y el chavismo en general siempre ha sido poco dado a mostrar números, cifras, procesos. Entonces, muchas de las cosas se hacen más por la vía de la indagación propia, de la investigación, con algunas fuentes. Ustedes los periodistas lo tienen, pero incluso los analistas tenemos también que recurrir a esas fuentes para poder obtener información, ¿no? Entonces es una mezcla de todo, pero efectivamente yo creo que el tema de lo que está pasando en Rusia va a afectar a Venezuela y va a opacar un poco el análisis inicial, que es los precios petroleros suben, Venezuela exporta petróleo y esos precios, esa subida de los precios va a impactar positivamente al gobierno. Eso es verdad, pero también hay que entender que buena parte de los pagos de ese petróleo se hacían a través de Rusia, buena parte del efectivo que llega a Venezuela venía por Rusia. Exacto. Y adicionalmente ahora Rusia también va a estar sancionado y necesita vender su petróleo y prácticamente va a competir con Venezuela en los mismos mercados, Así que es. es principalmente el mercado asiático. Que eso creo que no lo entienden muchos analistas, o bueno, personas comunes que dicen que ven poco probable que esto pudiese ayudar a Venezuela, y es el argumento, por ejemplo, que tienen gente como el senador Marco Rubio en el estado de Florida, que dice que, bueno, prácticamente son peanuts los barriles de petróleo que podría producir Venezuela, pero no lo ven desde el punto de vista del mediano y el largo plazo, No, como estrategia geopolítica. Y desde la negociación política, Blanca, te lo voy a poner. Para Maduro en este momento el problema con Rusia se ha complicado. De hecho, tenemos información que estas últimas semanas a Venezuela se le ha complicado colocar su crudo, que están nuevamente acumulando inventarios, eso está ocurriendo, con lo cual hoy Venezuela tiene más incentivos a un acuerdo con Estados Unidos. Así es. Y eso, por ejemplo, la oposición debería aprovecharlo, porque tú dices, bueno, ok, tú quieres entrar al mercado americano, que te hoy mucho más llevadero y con menos complicaciones que competir con Rusia en el mercado asiático. Entonces creo que puede estar abierto a construir algunos acuerdos en materia política, porque también es válido que tú no vayas a quitar las sanciones de un solo momento si no hay acuerdos en lo político. Entonces yo creo que se abre una ventana de oportunidad allí que ojalá se sepa aprovechar, ¿no? Yo creo que es básico también como entender que tiene que ver con una manera como también Estados Unidos está tratando de recuperar un poco de las relaciones internacionales perdidas en las últimas décadas, cómo abandona América Latina y abandona otras economías y cómo avanzan países como Rusia, Turquía y China. Claro. Y yo creo que se dieron cuenta que sin darse cuenta Putin fue colonizando muchos mercados y hizo además dependiente a Europa y Estados Unidos de su caudal energético, por llamarlo así. Y yo creo que Venezuela, desde el punto de vista, sobre todo de la gente,
un poco mejorar la vida del venezolano, de dar un paso adelante, mejorar las relaciones con los Estados Unidos podría ayudarla mucho en los próximos años. No, y además creo que también ganas un poco en eso que tú dices, y ahí coincido contigo que la visión a lo mejor del senador Rubio y de otras personas es estrecha o limitada. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor, no hay mayor triunfo para los Estados Unidos que lograr sacar a Venezuela de la influencia rusa. Y eso tiene poco que ver con que exportes 1, 2, 3, 100.000 barriles o 1.000.000 de barriles, ¿entiendes? Tienes un país en América Latina que es prácticamente un satélite de los rusos, y si tú logras que esa relación se trastoque un poco o cambie un poco la dinámica y se incremente la relación con los Estados Unidos, creo que es una ganancia para los Estados Unidos y para la propia región. El punto es que se base en ganancias mutuas, que Estados Unidos tenga que ganar, que el gobierno venezolano tenga que ganar también ese juego, incluso la oposición venezolana pueda ganar. Hay una cifra que publicamos en el Exclusivas Económicas con una fuente extraoficial de PDVSA, en la que le preguntamos a esa fuente qué se necesitaba urgentemente para poder mejorar la producción petrolera, y nos contestó dos elementos nada más, 2 elementos para llegar a 1.2, a una producción de 1.2 millones de barriles por día para este año, para el cierre de este año, y son 2 cosas. Apertura del SWIFT, que es el sistema de transferencias bancarias, interbancarias mundial. Ahí te aclaro un punto rapidito, porque eso es importante, porque Venezuela tiene que vender su crudo con muchos descuentos, con muchos intermediarios, y la plata que al final le llega al gobierno es mucho menor que lo que puede vender en mercados normales a través del SWIFT. Sí, y tiene también implicación el segundo factor que nos explicó, que es tener acceso a lo que es el Golfo de Estados Unidos, donde están ubicadas todo el cordón de refinerías, incluida Citgo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí están los diluyentes, y parte de los problemas que tiene en este momento PDVSA con su petróleo, y por eso también lo vende a descuento, es porque al perder Citgo se quedó sin diluyentes. Claro. Entonces el Y es un petróleo que petróleo sacamos muy de la pesado caja es y muy pesado, costoso, que por cierto ahí tiene Rusia una gran ventaja. El petróleo ruso es mucho más liviano y bueno, competir ahí en Asia, o sea que esto ha cambiado la dinámica y no es tan simple con que el petróleo sube y vas a ganar plata. El tema es un poco más complejo, tiene que evolucionar, y yo creo que un punto como conclusión es que ojalá ese espacio geopolítico que no esperábamos permita que sea aprovechado por los actores políticos para la construcción también de acuerdos políticos, claro, y que resuelvan un poco el problema de la gente. Yo creo que eso es lo relevante de este punto. Bueno, un imponderable nos está cambiando la vida, un imponderable que no esperábamos, que es pero el conflicto bélico. Ojalá lo aprovechemos. Ojalá que Venezuela sí, y que los políticos tengan la altura para aprovechar eso en una mesa de negociación en México. Estoy de acuerdo. Bueno, la señora Blanca Verazat, directora de Hispano Post, periodista. Y el señor Asdrúbal Oliveros, economista. Le queremos dar las gracias a Café Saizuna, aquí en Los Palos Grandes. Está excelente, por favor, vénganlo a visitar, disfruten del maravilloso café. Un poco también es parte de los todos. Postres, muy sí, ricos. Hay una vidriera de postres que es una belleza. Bueno, nada, los esperamos en un próximo programa. Gracias. Gracias.